Hola, buenas a todos, aquí Víctor 447 y hoy estamos de regreso en Vampyr, en el capítulo 5. Nos habíamos quedado que acabamos de descansar y somos rango 6 ya. Y quiero ver si las cosas que hicimos se guardaron. Bueno, sí, esto ya está en nivel 2, nada que reciclar. También habíamos justamente desbloqueado la habilidad de barrera de sangre que se activa con R2, vale. También nos hemos puesto algunas pasivas y nada más. Fuera de eso, nada ha cambiado mucho. Nivel 6 y poder de mesmerizar nivel 1. Y 77 chelines. Así que bueno, vamos a ver. Esto ya está al máximo. Así que veremos. Hurry now, Doctor. It's freezing here. Vale. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... No hay nada aquí, ningún tipo de antiséptico, no se puede entrar a esta habitación. Sorry, there's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Vale. También, por cierto, el tema de los ciudadanos. Me quedaba por hablar con estos dos, con este tipo, también con este y con estos dos. En total 5 personas. No nos queda mucho. Son pequeños diálogos que sí nos consumen algo de tiempo, pero fuera de eso, tampoco mucho. Y en este episodio ya sí creo que vamos a recibir una buena dosis de acción. Así que vamos a ver. Supongo que será esta parte, ¿verdad? It's locked. Vale, no creí que sería esta, pero bueno, se debe de entrar a lo mejor por alguna otra parte. Y a ver, esto creo que sí. Grasa y tornillos. Bueno, objetos para seguir mejorando al personaje. Balas. Voy a ver un segundito por aquí a ver qué hay. Vale, aquí fue creo que donde recuperamos la cartera, si os acordáis. Del tipo este, del chofer de la ambulancia. Que no me acuerdo bien. Milton se llamaba. Pero fuera de eso, nada en especial. Ahora vamos a ver esto. Por aquí sí se puede acceder. Vale. Vamos a ver también la nueva habilidad. Que algo me dice que puede estar interesante, la verdad. Antiguo amor, estado del distrito saludable. Sí, el estado del distrito es otra cosa. Según las enfermedades y cuando mandamos, por ejemplo, si mandamos a alguien de este distrito, por ejemplo, dependiendo de la importancia que tenga, el distrito se va a ir
¿cómo decirlo? Como poniendo peor y peor. Y cuanto menos esté así, significa que creo que va a haber más guardias, va a haber más enemigos por la zona. Y por eso, de hecho aquí lo veis. Desinfectado, saludable, estable, grave, crítico y hostil. Sí, algo me dice que yo vamos a tener algo de acción, porque estoy escuchando como Skull gritar o algo así. La otra entrada, por la cual intentamos acceder, pero bueno. Nada. Parece que no, por ahí. Vamos a ver, porque yo también necesito objetos para seguir mejorando armas. Bueno, también me sirve para comprar objetos. I cannot enter. Vale. Vamos a ver. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. También otra cosa de los tratamientos es que en el juego principal, al abrirlo te sale un menú y dice: no intentes curar ninguna enfermedad con este tipo de receta, porque son cosas que de verdad existieron. O sea, con las cosas que lo fabricamos son cosas que en verdad existen. Pero de hecho especifica que sí, que alguna que se basaron en recetas reales, pero que no lo intentemos hacerlo en casa, porque puede pasar algo mal. La verdad que aquí no es ninguna. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement. Vale. Día de alcohol. ¿Por qué me sale como? Vale. No. Tengo sangre. En el rincón, estoy en el peor lugar posible porque me estoy más encerrando. Toma. Y acabamos contigo. Químico, frasco de vidrio. El último objeto que necesitamos parece que está abajo, pero vamos a seguir looteando. No, por aquí en persona no puedo acceder. Balas. Este es como un soldado, creo, que habrá muerto intentando ver qué había aquí, pero bueno. Y por aquí no he visto algo. No. El ingrediente que nos queda, si os dais cuenta, sale la flechita que está para abajo. Así que supongo que estará ahí, estará abajo, pero bueno, vamos a seguir looteando. En este caso, algunos elementos de fabricación. Y queda bajar, creo. Vale, lo habéis visto, ¿no? These skulls feed from corpses and the husks of animals. And blood. Quiero probar a ver la barrera sanguínea. A ver, atácame. Atácame un segundo. ¿Vas a atacar o no? Ahora sí, funciona. También funciona con ataques normales. Creí que nada más iba a funcionar con ataques a distancia, pero no. Bueno, si funciona nada más con ataques a distancia. El poder de la habilidad. Necesito curarme. Tengo miedo porque atrás antes vimos a otro y tengo miedo de que me embosque por la espalda. Vale. Ahí está.
Este es un nivel superior que él, así que no debería tener mucho problema. Matarme. Vale, ya lo maté. Y ahí está. Vale, no, este creo que... Vale, no, sí, quedado. Y ya está. El combate no es muy complicado. ¿Recordáis la batalla de hace unos capítulos con los dos Skull que casi me matan? Pues supongo que era porque tenía mi personaje un poco débil. Pero bueno, la barrera sanguinaria no la voy a utilizar mucho. Creo que voy a tener que estar hábil de reflejos, como mucho, para utilizarla bien. Para utilizarla en justo momentos donde me se quieran a nadar. Con esta visión también podemos detectar a los Skulls, parece. Hay uno, por ejemplo, a distancia. Cosa que está bien. It's locked, all right. Cerrado. Cuchillo de listón. Absorción de sangre. Acabas de adquirir un nuevo tipo de arma secundaria. Equipala y presiona hacer sangre directamente. A ver. Cuchillo de listón. Absorción de sangre. Vale, absorbo la sangre directamente, pero no me gusta porque esta arma ya la vi antes y la sangre que tomas es mucho menor. Debe mencionar que no quieras casi vida, a diferencia de la estaca. Acta de fundición. Oficina del examinador médico del Hospital Pembroke. Información de investigación. Fallecido. Samuel Connor. Raza. Caucásica. Sexo masculino. Edad 39. Domicilio desconocido. Ocupación pescador. Tipo de muerte natural. Probablemente causa de muerte. Neumonía de avance rápido mediante consolidación pulmonar inducida por virus. Gripe española. Asistieron al examen Dr. Corgan Tippett, enfermera Winnet Brannagan. Nombre y firma del examinador médico. Dr. Corcoran Tippett. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Vale, una nueva investigación. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Dr. Corcoran Tippett. El error médico de Corcoran Tippett le costó la vida al señor Connor. Vale. It's locked. Vale, que tuvo un incidente, que se habrá equivocado con el diagnóstico. Por aquí es donde estábamos antes. Una zona distinta, pero bueno. Esto para mí. Y por aquí no parece haber nada más. Bueno, vamos a ver. A los que son como una categoría menor que la mía les quito un montón de vida. Vale, a ver. Ahí está lo que necesito. Esto es John Doe. Vale, recordad el tipo de arriba que como desapareció era este jefe. Vale, una especie de... Es algo que dice que no le gusta. Vale, genera como una copia. Nunca repito.
Está resistiendo. Vale, a ver, necesito curarme antes de que algo me pase. Tengo que matarlo. Vale, ahí estamos. Parte pequeña de manija común. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Vale, sí, aquí nos están explicando que si no matamos, puede que llegue un punto en el cual ya, si no matamos, yo creo que si no matas absolutamente a nadie, creo que el juego y así se vuelve un verdadero desafío. Recordad al tipo de arriba que como desapareció. Este jefe está interesante. Lo que hace es crear un holograma que a veces se cambia de lado a él o bien cambia de lado con el holograma. Es confuso, pero cuando se la agarra... Y no me ha quitado mucha vida. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. En serio, no te creo, porque recordad que cuando era de nivel 3, recordad, los 12 scal me hicieron plom, me hicieron comer una daño impresionante. Y creo que al aumentar de nivel aparte aumenta mi fuerza física o mi daño de modo pasivo. Y mira, una fórmula enigmática. Esta no es la fórmula que el doctor nos quería dar. A lo mejor el señor Chagana. Pero bueno, tenemos creo que fabricar. Tienes componentes suficientes para confeccionar un medicamento, tratamiento para la fatiga. Vale. Muestra de sangre reciente diluida. A ver esto. Sola de sangre ligera. Vale. Y... Vale, más tratamientos para curar diferentes cosas. Estos eran tratamientos y estos eran sueros para mí. En cuanto a armas, nada que me interese. Aquí, botellas de alcohol y carrera. Y por cierto, esta arma creo que se puede mejorar, sí, hasta el nivel 5. Fijo la absorción de sangre, tampoco aumenta mucho. Aumenta hasta 15. Nada, conviene más la estaca. Creo que al jefe creo que resistía la estaca. A lo mejor a algunos jefes el aturdimiento no les afecta. A lo mejor me conviene utilizar la pistola porque también como que también aturde. Pero bueno. Ahora supone que tenemos que salir, ¿no? Sí, de hecho ya sale el indicador para volver. No hay nada. Era nivel 7, tampoco estaba tan arriba de nivel que yo, cosa que por eso supongo que no me está matando. Vale. Estoy viendo. Creo que se han regenerado un poco escala. Vale, no parece. Con esta visión como que ya lo dije, también las detectamos. Cosa que vale, sí. Amigo, vamos a venir. Podría ver algo de sangre de ti. Estos son como más débiles. Yo creo que sienten como miedo porque saben que soy superior a ellos. Para eso no conviene gastar los habilidades de sangre. Conviene más bien matarlos con simples golpes. Y segundo, ¿dónde estaba la puerta de salida? Porque no encuentro la maldita puerta para salir. Bueno, más bien la escalera. Segundo, ¿para quién se ve? Nada, mira cómo sorprende. Yo entré por aquí, claro. Oh, what the fuck, que no encuentro la maldita salida. Vale, aquí que no la veía. Bueno, más bien la escalera. Algunos se han regenerado. Aquí hay dos. Cuidado que aquí la cosa puede cambiar drásticamente. Vale. Esto tiene que hacerse con mucho cuidado porque lo vamos a hacer. No estoy dispuesta a morir. Me salió más o menos mal la jugada. Vale, no se cargó. ¡Ah, mierda! Bueno, si los voy debilitando uno a uno, creo que aquí no la voy a cargar.
Vale, también les hace un poco de daño. Está muerto. Ya está el otro. El otro también murió. Qué mal porque... Vale, mira, un reloj. Quería ver si podía observar algo de sangre de él, pero bueno. Y creo que ahora por esta puerta ya sí podemos pasar. Menos mal también que hemos sido nosotros los que han venido, si no creo que hubiera muerto alguien inocente. Vale, Hospital Pembroke. Acabo de ver algo. Como habrá sido ese póster, no sé. Creo que fue el póster lo que vibraría esta. Siendo en cuanto a pistas, como vamos, hay algún ciudadano al cual ya tengamos todas las pistas. De este tipo. Este yo creo que va a ser el primero que mate. Necesitaría otro tratamiento para la fatiga para él. Este te da ya 2500 y ¿cuánto? 5000 en total si tienes todas las pistas sobre ella, pero un nivel de cautivación de 5. Quiero ver. Vale, no me confundí con él. Creí que teníamos ya todo el porcentaje de sangre, pero no todas las pistas. Y dije, what? Perdón, yo había visto mal. Vale, sí, con esto creo que podemos buscar ciudadanos como enfermos. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Vale, enfermedades. Las enfermedades disminuyen la calidad de la sangre de un ciudadano. Trátalos con el medicamento correcto. Habla con el paciente en la habitación que se encuentra detrás de Dorothy para comprobar su estado de salud. Vale. Recordad que de hecho esta puerta estaba como bloqueada, creo. Bueno, en realidad creo que era este. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Enfermedades, presiona R1 para verificar el estado. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. Vale, incluso también lo tenemos que obligar, vale, a darle medicamentos, cosas que... Vale, ahora se supone que en recuperación, sí. Su vida en Londres, ¿cuánto le duele la garganta? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Debemos comunicar. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Recordad que teníamos una pista de él que se intentó suicidar, ¿no? Si Mortimer tenía la intención de suicidarse, es un rango 2 de cautivar. Intentó suicidarse. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes.
It's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. Puedes confiar You en- can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Puedo ayudar. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Llave de Mortimer Goswick. Vale. Quemarla después de leerla. Ah, sí, es un nuevo trabajo, ¿no? Sí. Vale. Cuénteme sobre... Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Don't waste your time with me. Vamos a hablar con esta Good evening, señora. madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Su vida en Londres. Queja sobre su recepción What do aquí. you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular? Beatriz cuestiona la eficiencia del hospital Pembroke. Bueno, tampoco estamos lo que se dice este hospital de puta madre, o sea... Bueno, también perdóname por esa palabrota, pero bueno. 96, está perfectamente en estado. Este, por ejemplo, está inestable. Pero claro, debe tener bastantes enfermos. It's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Cuénteme eso. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Sí, la típica madre que quiere ayudar a su hijo y obviamente pagará con prácticamente todos los gastos. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. ¿Qué haces? May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Cuéntame sobre Tell tu me vida. more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Pipa Hopkins. Pipa guarda camas para pacientes que puedan pagar. Vale. Tenemos cosas que preguntar. Primero ande sobre esto y por qué se va a ir del hospital. Y... bueno, de minuto no tenemos. Y también preguntarle sobre si... por qué son pareja y eso. Le She cobró. charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. De hecho, están como en una zona como apartada, ¿no? Como en una habitación aparte. Comparto ese estupor. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ah, a lo mejor, claro. Supongo que tampoco hacemos mucho contra ellos porque al no tener casi personal no podemos despedir cada vez que alguien hace algo malo. Supongo que por eso. Y en otros hospitales supongo que eso será despido inmediato, como es lógico. Y ni hablemos en la vida real si eso llegara a pasar. A ver si... preguntas personales.
Su hijo Your deseaba morir. son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear that... Beatriz ocultó el intento de suicidio de su hijo para evitar que fuera a la cárcel, vale. Es un rango 4 al ser una señora mayor. Legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. A lo mejor es que su enfermedad en realidad siempre la tuvo y por eso se quiso suicidar y por eso lo integró aquí para ver si podían ayudarla a calmar de una vez el dolor que tiene en la garganta, así ya no va a querer suicidarse. A lo mejor es eso. Goodbye, Mrs. Goswick. Vamos a hablar con él un minuto. Good evening. I'm okay. Es hablar estas conversaciones que son nada más de salud y ya está. Acerca de su internación, ¿se lo podemos preguntar algo más? No. Acerca de su internación. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Está en buena. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Su madre Is lo your molesta. mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any... Tenemos la cara muy extraña y nada nos dice nada. Si nos ponemos a vernos de frente tenemos como los ojos un poco... Como que parece que no hemos dormido en días. Entonces, las cosas que se pueden lootear no, ¿recuerdan la sangre? Elige con sabiduría. Sí. No creo que vaya a matar a gente de alto rango, de memorizar, porque eso bajaría el hospital. Desde el hospital, por cierto, quiero hablar con Pipa, a ver si lo encuentro. Ahí está Pipa Hobbs. Good evening, nurse. Good evening. Se vive en Londres, su relación con Milton Hooks. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Vale, preguntas personales. ¿Se irá de este hospital? Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Esto es inaceptable. Los pacientes la necesitan. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Pipa Hopkins. Pipa piensa renunciar. Pipa guarda camas. No, aquí. Pipa se siente inútil como enfermera desde el principio de la epidemia. Se pueden perder pistas, como ya dije, y tengo miedo de ese tipo de preguntas, porque una vez que se pierde una pista no puedo salir a nada más para recuperar. Usted es la cómplice. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all.
¿Por qué lo hizo? Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Usted le pone You precio a la put a esperanza. price on hope. This goes against everything you swore to uphold as a nurse. Report me then, Dr. Reed. Report the little nurse and keep on lying about the surgical errors, the wrong dosages and diagnostics that we all covered for the sake of our colleagues. ¿De quién fue la Whose idea? idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Vale, desea ser más What útil. steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. ¿Qué pasa con And Milton? what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Ha perdido If la you fe feel that seguramente. saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Vale, y ya le hemos sacado prácticamente toda esta pava. Goodbye, Nurse Hawkins. Mil puntos, estoy consiguiendo puntos por obtener pistas. Ahí está Milton, el desgraciado. De hecho, creo que lo voy a empezar a llamar desgraciado. Cuidado. Este también tiene fatiga, Bill Cox. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening. Su vida en Londres, preguntas personales. El error médico de Tell me Tippett. what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotion. Winnet cubre el error médico de Corcoran Tippett. To dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Entiendo lo I que can't dice. say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett's. Investigación actualizada, se requiere una pista, si no encontré nada de momento. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. El otro está ahí. Vamos a hablar con él en el siguiente capítulo. Voy a hablar con él. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Ah, pues en realidad también, la verdad es que si te soy honesto, siempre me quedo despierto hasta... En la vida real hablo. Bastante despierto en la noche, la verdad. Ahora que está empezando el coronavirus. Es curioso. Juego Vampyr en el cual estamos como en una guerra contra la enfermedad y coso. Y justamente en este juego pasa lo mismo. O sea, es increíble. O si será esa la razón. Tratamiento para la fatiga. Acerca del hombre que empujó Do al you agua. ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. Casi muere. That aquí. man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Quería What did he vengarse. want? Revenge? I recently had to kill his brother.
poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Clay Cox. Clay había asesinado al hermano del hombre que trató de matarlo. Fatiga, 30 pérdida de sangre. Vale. Vale. Quizá tenga Perhaps you're right. Maybe only the strongest will survive in these dark times. If there must be only one, in the end, make no mistake, No. I'll be the winner. No lo voy a insultar porque no quiero perder pistas, o sea... si lo insulto puede que llegue a perder pistas, por eso no lo insulto. Si no fuera así el juego le empezaría a insultar como nunca, pero fuera de eso no voy a correr riesgos, así que... How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. ¿Qué tiene de mal el personal? What's wrong with the Pembroke staff? El chofer, That ¿verdad? bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. ¿Qué pasa con el What's hospital? wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Vale, preguntas personales. ¿Cuánto tiempo puede evitar la ley? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Todos tenemos We can't escape the consequences of our actions. The Compartir la past menos catches con up la with que us menos in the end. necesitamos. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Clay Cox, vale. Clay tiene la intención de seguir siendo un líder pandillero después de su recuperación. Vale. No le podemos preguntar ya. I'll leave you for now, Mr. Cox. Mirad, me dan como 100 puntos cuando... Creo que 50 por cada vez que encuentro una pista de un ciudadano. Nada, mientras vayamos haciendo esto vamos a tener más o menos una calidad de sangre aceptable. ¿Y qué remedio necesitaba? La fatiga, ¿no? Sí, la fatiga. Vamos a ver si se la podemos hacer. También tenemos más misiones que hacer. Son 5 en total. Vale. La mesa de trabajo. Tratamiento para la fatiga. Vale, y ahí tenemos uno. Lo que me faltaría sería esencia. Vale, sí. Yo los podría crearme, pero no me interesan ahora. Encontrar reciclaje. Sí, voy a reciclar todo. A lo mejor convendría más bien venderlo, algunas cosas, pero bueno, lo voy a reciclar, porque al fin y al cabo son materiales. Y no voy a mejorar más esta arma, a lo mejor es simplemente por mejorarla, por mi primera arma, pero no es buena arma. Hay muchas mejores, cosa que... Hasta que no consiga algo bueno, no lo haré. Bueno, porque también cambia el nombre, por ejemplo, esta sierra común antes era... Lo mejoramos, por ejemplo, pone sierra buena, después sierra extraordinaria y sierra perfecta. Bueno, porque por eso cambia el nombre. Y esta cosa pasaría, está acá como. Pero bueno. Pero aquí lo vamos a dejar al vídeo de Vampyr. Bueno, vamos a dejar bien. Hasta que no gasta municiones no tengo que revisar este cofre, pero bueno.
Un saludo a todos, espero que estén muy bien en sus casas y recordad los cuidados del coronavirus. Un saludo a todos y chau chau.